Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta temporada, este programa, el invitado de Radio Francia Internacional, cumple nada más y nada menos que 25 años. Espacio que no hubiera tenido el mismo empuje sin la sintonía que lo acompañó durante más de 20, Cuba Linda, del pianista y compositor cubano Alfredo Rodríguez. Nuestro invitado de hoy, por casualidad, lleva el mismo nombre, Alfredo Rodríguez, pianista cubano, quien se presentaba este martes en la Scène Musicale aquí en París junto a su cómplice camerunés Richard Bona. Muy buenas tardes, Alfredo. Gracias, buenas tardes. Alfredo Rodríguez. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Tu padre también era cantante, presentador de televisión. Somos muchos Alfredo Rodríguez en Cuba y en América Latina, sí, es un nombre muy Pero me imagino común. que de pequeño, como Obelix, te caíste en la pócima mágica, en la olla de la pócima, ¿no? Bueno, sí, tuve la fortuna de crecer en una familia muy musical. Mi papá es un artista muy famoso en Cuba. Entonces crecí escuchando música en casa y también crecí yendo a sus ensayos, donde los músicos siempre estaban ahí interactuando con él y a mí me gustaba, siempre me sentí muy atraído por la percusión al principio. Yo quería ser baterista, no pianista. Y a la temprana edad de 6, 7 años me llevaron a la Escuela de Música Clásica Manuel Saumel en La Habana y a partir de ahí comencé de hecho, a estudiar piano porque tenía que escoger entre piano o violín, que en Cuba le llaman las carreras largas en la música. Y yo escogí piano pensando que a los 10 años me iba a cambiar para la percusión, pero ya cuando tuve 10 no quise. No hay que olvidar, Alfredo, que el piano es un instrumento de percusión también. El piano es lo que querramos, lo que está en nuestra mente, sí. Lo podemos utilizar para nuestro sueño, nuestras ideas y para mí también es un instrumento de percusión. La percusión siempre ha sido algo que me atrae mucho y el piano tiene la posibilidad de que puedes traducir cualquier sonido. Todo lo que tengas en mente lo puedes llevar al piano. Y para mí ha sido muy lindo. En tus estudios en los conservatorios en los que has estudiado, ¿se siente la influencia rusa, de la escuela rusa del piano? Así es que los maestros míos casi todos estudiaron en el Conservatorio de Moscú. Hubo una etapa cuando la etapa que Cuba y la Unión Soviética tenían mucha relación política y entonces muchos de nuestros profesores, de mis profesores, fueron a estudiar a Rusia. Eso también se traduce al ballet y hasta en los carros en Cuba. No sé si ha ido, pero en Cuba en la calle te puedes encontrar carros rusos, como también te encuentras carros viejos americanos de los años 50, 40. También. ¿Y el jazz? ¿Era aceptado el jazz en los años de conservatorio? En los años míos no tanto. Obviamente Cuba y Estados Unidos han tenido una estrecha relación, no solamente musical, por muchos años. De hecho, también estamos solamente a 90 millas de los Estados Unidos. Y a raíz de eso, la música cubana y la música americana siempre se han entrelazado por muchos años. Pero después de la revolución hubo como un paro, por decirlo de alguna manera. Empezó a verse Estados Unidos como el enemigo, desafortunadamente. Estas cosas pasan en muchos países. Cuando existe una controversia política entre países, pasa esto. Y entonces a la generación mía y generaciones anteriores también, el jazz o el pop o el rock se veía como la música enemiga, lo cual para mí nunca fue así. Y de hecho yo me enamoré del jazz cuando yo tenía, yo diría 13, 14 años. Mi tío me regaló el disco del Cone Concert de Keith Jarrett, que es un gran improvisador americano. Y desde ese momento, pues, siempre estuve ahí muy enamorado de esa música y buscando referencias
próximas a algo como lo que estaba haciendo Keith en ese disco. Y me enamoré de la música de Miles Davis, de Bud Powell, de Lenny Tristano, de Bill Evans, de Charlie Parker. El tener, Alfredo, una base clásica es una ventaja increíble, ¿no? Recuerdo, citamos a menudo a Oscar Peterson, Sí. y alguien le preguntó por qué tocaba tan rápido, y él respondía simplemente, porque puedo. ¿Por qué tocas tan rápido, Alfredo? Yo creo que la respuesta está bien certera, la respuesta que dio él. No es lo más importante, ni mucho menos en la música. No es un deporte. Es solamente una herramienta que tenemos, y si puedes utilizarla, yo creo que es algo positivo. Al final, si vamos a traducirlo a algo más cotidiano, hay algunas personas que hablan rápido y hay algunas personas que hablan lento. No significa que el contenido que uno esté diciendo, la profundidad, lo intelectual o no, las cosas interesantes o no que dices, no son certeras cuando hablas rápido. Hay personas que juegan ajedrez, por ponerte otro ejemplo, y juegan a la rapidez y lo hacen muy bien y las decisiones que toman son las correctas. Y hay otras personas que lo ponen a jugar ese mismo juego y si no lo juegas rápido no sabes jugar bien. Pues es un poco parecido a lo que dijo Oscar Peterson. Si sabes hacerlo y te queda bien, pues una herramienta más que tienes. Por supuesto que sí. En el 2006 vas a ser seleccionado como uno de los 12 pianistas del mundo para tocar en el Festival de Jazz de Montreux, uno de los más prestigiosos del mundo. Fue allí donde conociste a Quincy Jones, creo, ¿no? Correcto, sí. ¿Qué ha significado para ti ese encuentro? Bueno, primeramente ir a Montreux fue una experiencia muy gratificante. De hecho, tuve la experiencia de ver uno de los últimos conciertos de Oscar Peterson. Estaba tocando, me acuerdo, solamente ya con una sola mano porque tenía un grave problema al final de su vida y no pudo tocar con las dos manos. Pero me acuerdo que fue un concierto muy espectacular para mí, sobre todo por la experiencia de haber escuchado tanto tiempo de joven su música y haberlo podido ver en vivo para mí fue muy, muy lindo, ¿sabes? Importante. Y también conocí a músicos como Herbie Hancock, Chick Corea, músicos a los cuales yo siempre por muchos años admiré y después pude tener la suerte de tocar con ellos dos, y también conocí a Quincy Jones. Estábamos, me acuerdo, en casa de Claude Knobs, que fue el presidente, el fundador del festival, y me invitó a mí y a muchos de los otros artistas que estábamos en el festival, y nos dijo, Quincy Jones viene, quieren tocar para él. Y por supuesto todos dijimos que sí. También me acuerdo que estaba Michel Legrand y estaba George Benson en el mismo lugar donde estábamos tocando. ¿Qué reparto? ¿Eh? Sí, sí, imagínate. Yo tenía 19, 20 años y recuerdo el momento como si fuera ahora, cuando terminé de tocar. Quincy vino hacia mí, me dio un abrazo y me dijo que de alguna manera me quería ayudar con mi carrera. Y me acuerdo que compartimos, en ese momento no hablaba nada de inglés yo, y le di mi email a su guardaespaldas, que es de Guatemala. Y entonces me acuerdo que él me tradujo un poco lo que él estaba diciendo. Y un poco la historia, para hacerla un poco corta, porque es un poco larga, yo volví a Cuba y él pensaba que yo era un cubano viviendo en Estados Unidos, no un cubano viviendo en Cuba. Como muchos. Y que como muchos, y iba a ser más fácil la situación de ayudarme. Y no fue así. De hecho, nos tomó 3 años yo poder tomar la difícil decisión, la decisión más difícil tal vez de mi vida, de dejar casi todo atrás, a mi familia, a Cuba, a mis profesores, a todo lo que yo tenía en Cuba hasta ese momento, y tomar la decisión muy difícil de irme a los Estados Unidos. Mientras estuve haciendo un concierto con mi padre en México, nos dimos un abrazo y le dije, mira, voy a cruzar la frontera de México a Estados Unidos, y eso fue lo que hice en el 2009. Crucé la frontera de México a los Estados Unidos y empecé mi carrera básicamente internacional, porque trabajando con Quincy Jones se me abrieron muchísimas puertas, y es una de las razones principales en la que hoy estoy aquí sentado conversando con usted, porque he tenido la suerte de compartir escenario en más de 70 países, tocar mi música. Precisamente una de las composiciones más conocidas de las tuyas la vas a realizar en colaboración con Quincy. Se trata del himno Better City, Better Life, Mejor Ciudad, Mejor Vida. Es cierto que fue elegida como banda sonora original de la Expo de Shanghái. Sí. Era el año 2010, creo. Eso es lo que le iba a decir. Eso fue hace ya unos cuantos años. No tanto. Ya unos cuantos ya. Fue una de las primeras experiencias que tuve de colaborar en composición con Quincy.
Hicimos una canción para eso, para el World Expo. A él llegaron, un compositor chino vino a él, se llama Tan Dun, es un compositor de música clásica y también es director de orquesta. Y le dijo que quería colaborar con él para esa canción y en ese momento, bueno, en ese momento no, yo desde que llegué a los Estados Unidos estaba todo el tiempo en casa de Quincy haciendo música y Quincy me dijo, ¿quieres hacer la canción conmigo? Y empezamos a hacer la canción y al final salió. Sí. ¿Fue difícil adaptarte a Miami? Aunque había muchos cubanos, imagino. A ver, al principio yo viví por más de 10 años en Los Ángeles. La ciudad para donde yo fui al principio fue Los Ángeles, que es donde Quincy vivía. Y ya después, bueno, a raíz de que nació mi niña, yo tengo una hija de 5 años, y entonces, bueno, me mudé a Miami. Y a partir de ese momento he estado más cerca también de mi familia, porque mi familia lleva viviendo en Miami como 10 años casi ya. Entonces yo quería estar de alguna manera con mi hija cerca de sus abuelos y también tiene otro abuelo, su abuela vive en Madrid, entonces era muy complicado también estar desde Los Ángeles hasta Europa. Y para mí, para mi trabajo también, porque yo toco muchísimo en Europa. Y la conexión de volar desde Los Ángeles para Europa era fatal, era muy difícil. Entonces, nada, ahora estoy en Miami, más cerca de los cubanos, como mencionó. Tu familia está de la otra orilla, en la otra orilla, ¿no? No está tan lejos. Mi familia está en Miami, sí. También. Tengo familia en Cuba, pero no tengo mucha familia en Cuba. Mis padres están en Miami, mi hermano está en Miami, pero tengo a mis abuelos todavía en Cuba. Entonces, bueno, como muchos cubanos, tengo alguna parte en Cuba, otras partes fuera de Cuba. Tus versiones, tus arreglos han tenido mucho éxito también. Recuerdo que en el 2015 recibes una nominación al Grammy por una adaptación de Guantanamera. Así mismo, sí. Que a veces es mejor un buen arreglo que 1000 composiciones nuevas. No sé, yo hago las dos. Me atrae mucho transformar un poco las canciones con las que yo escuché, que mi papá ponía en casa o escuchábamos en la calle en Cuba. Porque esa música tradicional se escucha en todas las esquinas en Cuba, como decimos. Como también se escucha mucho el folclore. Y en España también, ¿eh? En España también, sí. Y afortunadamente para nosotros los cubanos tenemos una música que conecta relativamente fácil con muchas otras culturas y cada vez que vamos a otros países realmente nos reciben muy bien y yo trato de un poco transformar esas canciones como la Guantanamera o quizás o el Chan Chan. He hecho versiones de muchas de esas canciones famosas un poco a mi estilo, un poco con la música que yo crecí. Y también por muchos años también después decidí hacer como videos en las pruebas de sonido. A raíz de que muchas veces estábamos aburridos, terminábamos la prueba de sonido y muchos de esos videos nos han dado mucha satisfacción porque se han convertido en virales en los medios sociales y después muchos de ellos se han hecho arreglos grandes para mis discos. Pero volvamos, Javier, a tu concierto. Alfredo, perdón. Alfredo, te llamado Javier. Volvamos al concierto de este martes en la Sala Musical de París junto a Richard Bona, camerunés, multiinstrumentista, guitarrista, bajista. ¿Cómo fue vuestro encuentro y dónde? El encuentro fue por Quincy también. Quincy hace como más de 10 años hizo una banda que se llamaba The Global Gumbo All Stars, en el cual él invitó a diferentes músicos que a él le gustaba. Yo fui el pianista de esa banda por mucho tiempo y Richard el bajista. En ese momento nos conocimos y desde el primer momento tuvimos como mucha química, ¿sabes? Sentimos algo especial y quisimos explorar un poco eso y desde hace muchos años Richard y yo estamos tocando juntos en todos los escenarios del mundo. Me acuerdo que nuestro primer concierto fue en el 2011 en una gira que hicimos en Asia a dúo, casualmente como el concierto que acabamos de hacer en la Sala Musical. Fue un concierto muy bonito. Yo y Richard nos llevamos muy bien en el escenario y fuera del escenario también compaginamos muy bien y tenemos mucha similitud y creo que también fuera del escenario tenemos mucho respeto a nuestras carreras, a la parte del negocio de la música también, lo llevamos bastante parecido. Nos gusta ser puntuales, nos gusta tener otra cosas que hay que tener también para que las cosas vayan bien y crezcan. Claro que Entonces, creo que eso va a ser una relación que va a durar muchos años y ayer fue una prueba más de eso. La gente vino, disfrutó, nosotros también, el escenario estaba lleno y París siempre ha sido una ciudad que nos acoge con mucho cariño, mucho amor y me encanta venir aquí.
En fin, vuestro encuentro fue una verdadera coincidencia, ¿no? Si me permites. Sí, pues meter la coincidencia ahí. Richard Bona es realmente un puente entre el jazz afrocubano y la música de hoy africana, ¿no? Sí, bueno. Sientes esas raíces. A ver, hay mucha similitud entre la música africana y música cubana. Nosotros, por ejemplo, en Cuba tenemos mucha influencia de la música de Nigeria, de Camerún, que es de donde es Richard, de Benín, de la parte oeste de África, ya que cuando fuimos colonizados, después vinieron los esclavos de África. Y claro, su música es increíble y una de las cosas que ha perdurado, como Quincy siempre decía, la música es una de las últimas cosas que va a desaparecer en el mundo. Y Richard me ha puesto mucha música de África que tiene, vaya, pareciera como si fuera música cubana. Y nosotros en Cuba tenemos nuestra religión Yorubá muy fuerte de Nigeria y la música cubana y la música africana es una sola. Y bueno, Richard y yo nos entendemos muy bien. Tal vez esa es una de las razones principales por la que también tenemos mucha química. ¿Te has llevado a Richard Bona a Cuba? A Cuba no, nunca hemos tocado en Cuba, de hecho. Mira, desafortunadamente yo he vivido una situación un poco difícil en ese aspecto, porque políticamente en Cuba vivimos una dictadura y entonces por muchos años ha sido muy difícil para mí tocar en Cuba, y casualmente se hizo el Día Internacional del Jazz, que lo celebran una vez al año a finales de abril en muchas diferentes ciudades del mundo. Y para mí fue muy difícil, ¿no? Básicamente no fui invitado, me rechazaron un poco la gente de Cuba. Y de hecho Quincy sí fue, Richard sí fue, Herbie Hancock, muchas de las personas en las cuales yo he tenido la fortuna, la dicha de compartir el escenario con ellos, pero yo no tuve esa posibilidad. Entonces por más de 15 años no he tenido la suerte de tocar en Cuba. Vamos a ver cuándo eso cambia. Seguimos esperando. Yo me acuerdo que yo crecí cuando niño, siempre se decía la frase de que esto va a cambiar pronto. Y mira, ya yo tengo 39 años y seguimos en la misma desafortunada situación. Ojalá que eso cambie porque el pueblo cubano lo necesita. Cada vez que veo un video de personas en Cuba sufriendo, pasando hambre, no teniendo las cosas que son cosas muy básicas y simples para el ser humano, me da mucha tristeza porque Cuba es un país muy lindo. Tiene una gente muy bonita y la cultura cubana, nuestras raíces, nuestra idiosincrasia es muy aceptada en el mundo entero y es una pena que por tantos años tengamos que vivir la misma situación. Hace falta tiempo, quizás. Bueno, no sé, ya más tiempo creo que ya es demasiado. No considero que ya hace falta más tiempo. Lo que hace falta es que cambien nuestra gente que nos gobierna en Cuba. En fin, muchísimas gracias, Alfredo. Gracias, muchas gracias. Rodríguez, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito en tus giras internacionales. Gracias, muchas gracias. Permíteme también que dé las gracias a Alice Menard y a Suel Kedir, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica. Es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red también se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Qué bien. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.